El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los sitios más aberrantes del Tercer Reich. En su interior, miles de personas vivían hacinadas bajo condiciones miserables. Las enfermedades, el hambre, el frío y la sed los habían convertido en poco más que cadáveres ambulantes, y en sus ojos no se veía otra cosa que desesperanza y dolor. Los prisioneros que estaban desde hacía más tiempo estaban familiarizados con cada rincón del edificio. Conocían las torres de vigilancia, los cuarteles donde dormían los guardias que los torturaban, las oficinas de los administradores y cada uno de los bloques que albergaban a los internos. Sin embargo, había un sitio al que ningún recluso tenía acceso y del que pocos habían escuchado hablar. Se trataba de un barracón ubicado fuera del campo, oculto en el medio del bosque y rodeado por un muro de 3 metros de altura. El alambre de púas en lo alto garantizaba que nadie entrara ni saliera de aquel misterioso establecimiento. En su interior, Buchenwald guardaba su mejor secreto. Había una princesa italiana reducida al cautiverio. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la trágica vida de Mafalda de Saboya. Mafalda de Saboya nació el 19 de noviembre de 1902 en la ciudad de Roma, en Italia. Era la segunda hija del rey Víctor Manuel III, quien había llegado al trono de manera inesperada tan solo 2 años antes, luego de que su padre fuera acribillado a balazos por un anarquista. La joven se crió rodeada de sirvientes y lujos, mientras que la situación política del país se deterioraba a un ritmo acelerado. Las huelgas y protestas obreras se convirtieron en algo cotidiano y proliferó la violencia política en forma de atentados y luchas callejeras. Hacia 1923, Italia ya había atravesado la Primera Guerra Mundial y el movimiento fascista de Benito Mussolini estaba en camino a hacerse con el dominio total de la nación. Fue en este contexto turbulento que comenzaron los planes para casar a Mafalda, de manera que cuando ella tenía 21 años, conoció a su prometido. El rey Víctor Manuel había elegido a un poderoso noble alemán para unirse en matrimonio con su hija. Se trataba de Felipe de Hesse-Kassel, un hombre de 27 años de rasgos nórdicos y mirada fría. Se rumoreaba que era bisexual, aunque esto nunca llegó a confirmarse. Por otro lado, era de público conocimiento su admiración por el fascismo italiano y el incipiente nazismo de Adolf Hitler. Mafalda había recibido una educación humanista y no estaba de acuerdo con los ideales totalitarios de su prometido. Sin embargo, no tuvo más alternativa que seguir adelante con los planes de su padre y casarse con Felipe. La boda se celebró en 1925 y en los años siguientes la pareja tuvo 4 hijos. Eventualmente su esposo se afilió al Partido Nacional Socialista y fue nombrado miembro de las SA, es decir, las tropas de asalto del Führer. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, la lealtad de Felipe fue recompensada con el título de gobernador de la provincia alemana de Hesse-Kassel. Pese a que nada de esto agradó a la princesa, ella no sospechaba que lo peor aún estaba por llegar. A medida que su esposo subía peldaños en el escalafón nazi, Mafalda se alejaba de él. Se dedicó a criar a sus hijos y observó desde lejos el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la carnicería que se apoderó de Europa. En 1943, los aliados invadieron la isla de Sicilia y desde allí se desplegaron hacia el sur de Italia. Los hechos dejaron en evidencia la nula capacidad de Mussolini para dirigir el conflicto bélico, de manera que el rey Víctor Manuel lo depuso y ordenó su encarcelamiento. Esto enfureció a Hitler, que vio cómo su principal colaborador era arrestado como un simple criminal. En consecuencia, lanzó la Operación Aveva, es decir, la cacería de los miembros de la familia real italiana. Mafalda estaba convencida de que estaba a salvo de la ira del Führer debido a que su esposo era un importante jerarca nazi. No obstante, esto demostró ser un grave error de cálculo, ya que su cabeza también tenía un precio. El 22 de septiembre de 1943 fue arrestada por tropas germanas y trasladada en un avión hasta Alemania.
Una vez allí se enteró que su marido había sido encarcelado por orden de Hitler, por lo que estaba sola y nadie podía protegerla. El líder nazi estaba convencido de que Mafalda era una espía de los aliados, y el ministro de propaganda Joseph Goebbels se refirió a ella como la perra más grande de la Casa Real italiana. Se decidió enviarla al campo de concentración de Buchenwald y encerrarla en el barracón número 15. Como te contábamos al inicio del video, este sitio estaba oculto en el medio del bosque y era un cuartel destinado a los prisioneros de alta alcurnia. El establecimiento contaba con 10 habitaciones, una cocina y un baño, que era más lujo del que veía el resto de los internos. La princesa compartía las instalaciones con otras 53 personas, entre las cuales se encontraba Léon Blum, el primer ministro francés, y Fritz Thyssen, uno de los empresarios más importantes de Alemania. La comida que recibían era escasa y consistía en mendrugos de pan negro, mantequilla, café y sopa de carne. A pesar del escueto menú, Mafalda compartía sus raciones con el resto de los prisioneros, quienes le agradecían su generosidad. A medida que pasaban los meses, quedó claro que nadie vendría a rescatarla. Pero un año después, cuando todo parecía perdido, la princesa creyó ver su salvación volando sobre el cielo. En la mañana del 24 de agosto de 1944, un escuadrón de reconocimiento de la Fuerza Aérea Aliada sobrevoló Buchenwald y lanzó centenares de panfletos anunciando un bombardeo. En las pancartas se leía que el ataque recaería sobre las fábricas de armamento ubicadas en el campo de concentración y pedía a los comandantes alemanes que alejaran a los prisioneros de aquella zona. Aquella podría haber sido una ocasión única para que la princesa escapara, pero lo cierto es que los alemanes ignoraron el aviso. Horas después, al mediodía, volvieron a oírse los motores de los aviones aproximándose al sitio. Nuestra protagonista contempló desde su barracón cómo las bombas caían sobre sus cabezas. El albergue se derrumbó bajo el peso de las explosiones y las habitaciones se incendiaron. El compañero de celda de Mafalda murió asfixiado en medio del humo y otros tantos perecieron envueltos en llamas. Escuchemos el testimonio de uno de los testigos del ataque. Vi desde lejos que el barracón había quedado reducido a un montón de cenizas humeantes. El muro que lo rodeaba había sido destruido por las bombas. Al acercarme oí una voz pidiendo auxilio y descubrí que se trataba de la princesa italiana. Entonces recluté a 8 prisioneros que pasaban por allí y empezamos a desenterrar a las víctimas. Cuando Mafalda estaba en parte liberada, tuvimos que desistir porque ella nos pidió que ayudásemos antes a otra mujer, cuyo cuerpo yacía transversalmente a sus pies. La hija del rey Víctor Manuel había sido herida de gravedad. Uno de sus brazos estaba tan quemado que a la altura del hombro podía verse el hueso asomando por la piel. El ataque había destruido los 2 hospitales militares de Buchenwald y lo único que quedaba en pie era la enfermería repleta de moribundos. Para darle un lugar con mayor privacidad, fue trasladada hasta el prostíbulo del campo de concentración. Mafalda estaba sumamente debilitada, pesaba 45 kilos y libraba una batalla feroz contra la muerte. 2 días después, la gangrena se apoderó de su antebrazo y se hizo evidente que sería necesaria una intervención quirúrgica. A pesar de que era necesario amputarle la extremidad, el jefe médico del pabellón pospuso la operación por razones desconocidas. Es posible que estuviera esperando órdenes de sus superiores antes de proceder, o que no quisiera ser el responsable de cortar el brazo de una princesa. En cualquier caso, la amputación se aprobó 4 días después del bombardeo, cuando ya era demasiado tarde y la salud de Mafalda había empeorado aún más. El 28 de agosto de 1944, a las 19 horas, la princesa fue ingresada al quirófano y anestesiada. El encargado de la operación era un médico que nunca antes había realizado una amputación, por lo que el resultado fue penoso. La abundante pérdida de sangre, sumado a las pésimas condiciones higiénicas del sitio, hicieron que la intervención fuera un fracaso rotundo. La princesa nunca despertó del sueño. A los 41 años de edad, Mafalda de Saboya, que había sido criada en un palacio, fallecía en la sucia cama de un campo de concentración. De acuerdo a algunos testigos, sus últimas palabras antes de perder la conciencia fueron las siguientes:
Estoy muriendo. No quiero que me recuerden como una princesa, sino como una hermana italiana. Su cuerpo fue enterrado en la provincia alemana de Turingia en una fosa anónima. El deceso no fue confirmado por las autoridades germanas hasta los últimos momentos de la guerra. Sus padres, el rey Víctor Manuel y la reina Elena, se enteraron al leer la noticia en un periódico. En 1951 se autorizó la exhumación de sus restos, que fueron trasladados al mausoleo de los Hesse, la familia de su esposo Felipe. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.